El miércoles pasado me preguntaba Juan Carlos cuál era el tema. Ni idea, le dije. Es más, ni siquiera le dije el tema y me emociona y me sorprende cómo Dios igual obra, porque ¿se acuerdan los coros que cantamos? Mi primer amor eres tú. Después cantamos Fija tus ojos en Cristo y también cantamos Renuévame. Y realmente, mientras cantábamos esto, decía, wow, Dios ya está preparando de lo que vamos a compartir en esta noche. Dios puso en mi corazón compartir acerca de las distracciones en el cristiano. Vamos a buscar un pasaje en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Tenemos a Alan que nos está compartiendo los devocionales. Vamos a leer desde el versículo 13 al 16. Filipenses 3, 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y Hebreos, también muy conocido, capítulo 12. Por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Versículo 1. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Llegamos a fin de año, como decía Juan Carlos, ya no queda nada. Esta semana pasan volando y pasó un año realmente singular en todo sentido, por las cosas que hemos vivido, tanto en lo personal cada uno, pero también en general como familia de Dios, por lo que hemos pasado. Podemos mirar atrás y ver todo lo que pasamos, está bien. Es un tiempo donde tenemos que ver todo lo que hemos pasado en este año, cómo fue, podemos hacer un balance. Cantábamos el domingo en esta actividad especial que se hizo como finalización de la fidelidad de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Y es bueno ver cómo Dios va acompañando a la iglesia que va sirviendo. Pero nuestra mirada no queda atrás, sino como dijo Pablo, una cosa hago, ciertamente, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Sí? Hay cosas por delante. Nuestra mirada no queda atrás, sino que nuestra mirada está hacia adelante. Me pregunto, ¿qué estaba olvidando Pablo? En el contexto cercano en lo que él está hablando, él está olvidando los sufrimientos que había pasado, los problemas que había tenido, los enfrentamientos con los judaizantes que él había pasado. Todo esto, Pablo estaba decidido a olvidar con tal de ver hacia la meta. Pablo estaba tratando de sacar las distracciones de su vida para proseguir a la meta. Quería ver cuánto recorrido le faltaba hacer. Y es lo que debemos hacer nosotros también, no distraernos de cuál es nuestra meta. Porque muchas veces nos cuesta mirar al cielo y esperar al Señor y empezamos a agachar la mirada
y dejamos de tener puestos los ojos en Jesús, como dice el autor de Hebreos. Por eso quiero desafiarlos a que podamos seguir mirando al Señor y sacar de nuestra vida las distracciones. En el capítulo 3 de Filipenses, Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos, ¿sí? Otras versiones, o lo que está diciendo esa frase es, lo que queda por delante, el resto que queda, ¿sí? ¿Qué dice? Vos regocijaos, gozaos en el Señor, ¿sí? Y es algo que leemos casi sin entenderlo, porque es algo que tenemos que vivir y tratar de conocer y practicar en nuestra vida, que el Señor sea nuestro regocijo. A pesar de las dificultades, esta iglesia pronto iba a sufrir persecuciones y muchos iban a estar quizás como Pablo preso, y Pablo les dice, aprendan a regocijarse en el Señor. Así que tenemos que aprender esto que es encontrar en Dios nuestra satisfacción. Y una de las cosas con las cuales tenemos que luchar es contra las distracciones. Ese es el peor enemigo en nuestra época. Hay un tratado que retrata esto de la estrategia, también lo usan como hablan de las distracciones como un arma del enemigo de nuestras almas. Y hay un tratado que se llama El Plan, se los leo. Dice, Satanás convocó a una convención mundial. En el discurso de apertura a sus espíritus malignos dijo, no podemos impedir que los verdaderos cristianos dejen de ir a la iglesia. No les podemos impedir que lean sus Biblias y saber la verdad. Ni siquiera le podemos impedir que tengan principios conservadores. Pero sí podemos hacer algo. Le podemos impedir que formen una experiencia íntima con Cristo. Si ellos ganan esa conexión con su Salvador, nuestro poder sobre ellos estará destruido. Así que déjenlos ir a la iglesia, dejen que lean sus Biblias y dejen que tengan vidas conservadoras, pero róbenles el tiempo, para que ellos no tengan tiempo para esa relación íntima con su Señor. Esto es lo que quiero que hagan. Distráiganlos de aferrarse a Jesucristo y de mantener esa conexión vital durante el día. ¿Cómo haremos esto?, preguntaron ellos. Manténganlos ocupados en las cosas no esenciales de la vida e inventen innumerables tareas, esquemas en las que pueden ocupar sus mentes. Tiéntenlos a gastar y seguir pidiendo prestado para seguir gastando. Convenzan a los esposos de que ambos tienen que trabajar 6 días a la semana, por 10 o 12 horas por día, para que puedan pagar su estilo de vida. Manténganlos libres de pasar tiempo con sus hijos. A medida que su familia se fragmente, pronto sus hogares no tendrán escapatoria de las presiones del trabajo. Sobreestimulen sus mentes para que ellos no puedan escuchar esa voz quieta y esa voz de los pequeños, de sus niños. Tiéntenlos a que pongan el estéreo cada vez que manejan. Déjenlos tener TV o CD, hay que actualizar es viejito. Hoy podríamos hablar del teléfono celular. Que tengan esto constantemente en sus hogares. Asegúrense de que en cada restaurante y cada tienda en el mundo ponga música constantemente. Esto atascará sus mentes y romperá su unión con Cristo. Golpeen sus mentes con las noticias y el clima las 24 horas del día. Invadan su tiempo en el auto con carteles brillantes y deslumbrantes. Inunden sus correos electrónicos y sus buzones con correo inmundo y basura para hacerlos caer. Incluso en vacaciones, déjenlos ser excesivos, déjenlos que regresen de ese tiempo cansados, inquietos y no preparados para la próxima semana. No los dejen ir a la naturaleza, manténganlos en los parques de diversiones, eventos de deporte, conciertos, cines, en centros comerciales. Y cuando se reúnan para tener comunión espiritual, no los dejen hablar sobre nada profundo o en qué está batallando cada uno. Desanímenlos
de disfrutar de la presencia de Dios con ellos cuando estén juntos. En cambio, también, háganlos que tener miedo de abrirse y de llevar y llenen su tiempo, con charlas ociosas y con chisme, para que se vayan con conciencias perturbadas y emociones inestables. Déjenlos estar involucrados en ganar almas, pero llenen sus vidas con tantas cosas buenas que ellos no tengan tiempo de buscar fuerzas en Cristo. Pronto ellos estarán trabajando en sus propias fuerzas, sacrificando sus familias y su salud por el bien de la visión. Al final de la convención, los espíritus demoníacos fueron ansiosos a sus tareas, causando que los cristianos de todas partes estuvieran ocupados con la vida, pero alejados de aquel que es la vida. Pregunta queda: ¿han tenido éxito? Y tenemos que reconocer que hay un ataque no solamente sobre la iglesia, sino sobre todas las personas, de estar ocupados y cada vez más distraídos. Muchos expertos y estudiosos de la sociedad consideran que con tanta tecnología, con tantos aparatos electrónicos que tenemos enfrente, causan y estamos sufriendo pérdida de atención y una tolerancia cada vez menor a la lectura. Por eso la distracción nos condiciona y está perjudicando nuestra capacidad de poder escuchar y pensar y meditar, orar y estar quieto. Por eso las distracciones, en las que estoy hablando, se convierten en un mal espiritual, porque no nos dejan meditar, y es algo que es una herramienta y algo necesario que tenemos que pasar los hijos de Dios, meditar en la palabra de Dios. Las distracciones sutilmente van cambiando lo importante por lo urgente o lo que tiene menos importancia. Hace poco veíamos el caso de Marta, ¿se acuerdan? Que estaba con el Señor en su casa y ella estaba distraída con las cosas que tenía que hacer, tenía que servir, era importante. Pero el Señor la reprendió y le dijo que no le iba a sacar la elección de María, ¿sí? No iba a sacar a María de lo que ella había elegido, que era pasar tiempo con su Señor. Marta estaba distraída con lo urgente, pero había dejado lo importante. Tenía al Mesías en su casa, tenía al Dios hecho hombre en su sofá, y ella preocupada en las cosas, en las tareas, y no disfrutaba de la presencia del Señor. Por eso tenemos que tener cuidado con la distracción en nuestra vida. ¿Con qué cosas nos distraemos? Porque eso nos lleva a la idolatría. Con la sutileza que tiene la distracción, hace que desviemos nuestra mirada de Dios y hace que nuestra atención se ponga en otras cosas. Y eso se convierte en idolatría. Dios nos creó con la capacidad de adorarlo y que Él sea mi primer amor, como cantamos. Pero cuando desviamos nuestra mirada de Él, y lo hacemos, empezamos a caer en idolatría. Por eso Pablo, hablando de la avaricia, dice es una especie de idolatría. ¿Por qué? Porque nuestra confianza y nuestra seguridad no está en Dios, sino que está en las riquezas, ¿sí? Esto hablaba con los jóvenes hace poco y tenemos que dejar de pensar que la idolatría es prenderle velas a un santo o adorar a una imagen. Idolatría es todo aquello que capta nuestra atención y nos arrastra a seguir eso. Idolatría es todo en lo que decidimos confiar, en lo que decidimos que nos define, en eso que apreciamos y en eso que nos da seguridad. Porque nos vamos convirtiendo en eso que nosotros prestamos demasiada atención. Es el principio que tenemos en 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18
Habla de nuestra transformación. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando nosotros prestamos atención al Señor, a lo que Él es, a cómo Él es, cómo aprendemos de su palabra, de Él, y meditamos en Él, ponemos nuestra atención en Él, dice que somos transformados de gloria en gloria. Está hablando de nuestra transformación en un proceso. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Por prestar atención. Es el mismo principio que Pablo está hablando en Filipenses 3. La meta del Señor es transformarnos en Cristo. Este mirar que habla 2 Corintios 3:18 sugiere contemplación y meditación. No es una mirada por un momento, no. Es meditación y contemplación. En Filipenses 3 Pablo dice cuál era la meta, porque él dice no haberlo alcanzado, pero seguía buscándolo. ¿Cuál era la meta? Buscar los versículos, capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esta es la misma meta de 2 Corintios 3:18, que seamos transformados en Cristo, conocerlo, contemplarlo, prestar nuestra atención poner nuestra atención en Él para ser transformados en Él. ¿Sí? Eso era lo que Pablo tenía en mente al escribir de su meta. Y es la meta que tenemos que proponernos nosotros también en los minutos o en las horas o en los años que el Señor nos ponga por delante. Que me parezca a mi Salvador. ¿Sí? Conocerlo a Él. Esto no es algo que inventó Pablo. Es el propósito de Dios. Si vamos a Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos gloriarnos? ¿En qué debemos gastar nuestra vida? En entender y conocer a Dios. Gloríese en esto. En esto vale la pena invertir nuestra vida. El Señor en su oración sacerdotal, en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna que tenemos? Conocerle a Él. Y Pablo en Efesios también, capítulo 4, versículo 18, Efesios 4, 18, 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta transformación que Dios quiere hacer en nosotros es que conozcamos a Él, meditemos en su palabra acerca de lo que nos habla y nos enseña de Él, y entonces así ir transformando nuestras vidas. Es tiene que ser la única razón de nuestra vida. A medida que lleguemos a la plenitud de Cristo. Pablo estaba hablando de, como también lo escribían los salmistas, de la satisfacción que es conocer a Dios. Conocerle, contemplarle. Poder pasar tiempo en su presencia. ¿Qué trae esto de conocer a Dios y pasar tiempo meditando en Él? Trae madurez, trae discernimiento espiritual, trae gozo y trae vida eterna. Es la única fuente de vida eterna, estar conociendo a nuestro Dios y al Señor Jesús. Pero tenemos que batallar contra las cosas que nos distraen. Nuestros enemigos, Satanás, su sistema y nuestra propia carne quieren distraernos de esto, de que encontremos en Dios nuestra satisfacción, de que Él sea nuestra fuente de gozo y nuestro motivo de existir. Y muchas veces logran distraernos. El enemigo sabe que si constantemente estaba invadiendo, como leíamos en esta narración, con diferentes cosas, va a llegar un momento que nos vamos a debilitar y en algún momento vamos a caer. La distracción finalmente va a ganar. Por eso es algo que debemos estar nosotros atentos y enfocados en cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos. Pasó todo un año. ¿Y cómo fue nuestro año? ¿Avanzamos? Dios tiene un plan para nosotros. ¿Cantan los prelos? ¿Siguen cantando? Dios tiene un plan para mí. Pero es una realidad. Pablo lo dijo en Filipenses 1:6. ¿Cuál es el plan de Dios? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese es el plan de Dios. Perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Y entonces podemos meditar en este año. Dios trabajó en mí. ¿Qué cosas aprendí de Dios? ¿Qué cosas cambió Dios? Tristemente muchas veces tenemos que contar con los dedos de una mano en las cosas que Dios cambió en nosotros. Y no es porque Dios se distraiga, no, Dios no se distrae. Nosotros nos distraemos. Fija tus ojos en Cristo. Hermoso coro, pero tiene que ser una realidad. De buscar cuál es nuestra meta, qué es lo que quiere Dios. Y si Dios nos habla, no seamos tercos, no seamos porfiados y aprendamos para crecimiento. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es la transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. ¿Cuáles son las consecuencias de la distracción en nosotros? Las consecuencias de la distracción. Perdemos el enfoque de la meta, retrasamos nuestro crecimiento, nos volvemos improductivos, sin fruto, nuestras fuerzas se debilitan y se desperdician, no nos comprometemos y no nos permiten cumplir nuestro propósito, el llamado por el cual Dios nos salvó y nos tiene en este mundo. Si todavía estamos acá, estamos para cumplir algo, estamos para servir en algo, estamos porque el Señor quiere que estemos y quiere seguir obrando en nosotros. La distracción actúa de dos maneras peligrosas y muy sutiles, porque no nos distraemos con cosas que no nos gustan, nos distraemos con cosas que incluso
encontramos espirituales. En primer lugar, nos tienta a pensar que podemos renunciar a la calidad por la cantidad, ¿sí? Y hacemos ese trueque, cambiamos calidad por cantidad. Y nos creemos eso de que tenemos que lograr más, hacer más, ser más. Una gran mentira. ¿Dios qué querrá de nosotros? ¿Calidad o cantidad? ¿Quiere una iglesia llena los miércoles así, completa? ¿O quiere verdaderos discípulos que le amen y que digan, es mi primer amor? Quiero fijar mis ojos en Cristo. La segunda forma es que la distracción hace que perdamos la capacidad de poder meditar profundamente, de pensar con concentración, porque eso requiere tiempo. Y hoy con todas las actividades, con todo el trabajo, el trajín, lo que menos tenemos es tiempo. Así que tenemos este desafío de volver a pensar y volver a redescubrir qué es esto de meditar en su palabra. Pasamos, como les dije, todo un año lleno de devocionales, inundados de devocionales, llenos de mensajes también. ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿Cuántas veces escuchaste la voz de Dios y obedeciste y fuiste cambiando, fuiste meditando en eso y eso cambió tu vida? ¿No es cierto que muchas veces decimos qué lindo mensaje, pero no termina de hacer efecto en nuestra vida? Porque enseguida tenemos que ir a nuestras casas, ver qué preparamos para cocinar, prepararnos para el día siguiente y ¡chao! Nos ganó la distracción. Perdimos esa capacidad de poder meditar. La distracción gana terreno y nosotros perdemos tiempo y perdemos oportunidades. Cuando comencé este mensaje, dije, de las distracciones. Bueno, para alguien le quiere hablar, Señor. Se hacía el otro. Después descubrí de que Dios me quería hablar a mí en primer lugar. Muchas veces llegamos a fin de año y nos cuesta ver lo que el Señor nos habló y hacer un balance de, bueno, este año fue bueno. Y esta promesa de que el Señor sigue obrando en nosotros, sigue perfeccionando, Él tiene el deseo de perfeccionarnos, lo sigue haciendo, hoy, ahora. Pero nosotros muchas veces estamos distraídos. Por eso quedan estas preguntas. ¿Con qué te estás distrayendo? ¿Con qué te distrajiste este año? ¿Lo dije bien? ¿Qué es lo que llevó tu atención? ¿Fue Dios? ¿Dios pudo hacer cambios en tu vida? ¿Te mantuviste en esos cambios? Porque una vez que Dios hace cambios, muchas veces las distracciones también los dejamos de hacer. ¿Qué es lo que no te deja crecer? ¿Tu atención estaba en tu trabajo? ¿En tus actividades? ¿En el servicio? ¿O realmente pudiste hacer como cantamos, fija tus ojos en Cristo? Cuando empezó lo de Martina fue duro, ¿no? Y yo sé que estas cosas pasan para toda la iglesia, y así fue, y cada uno tiene que aprender de esto. Y algo que el Señor habló en mi vida con esto que pasó en Martín, fue en que yo pude ejercitar y practicar eso que es orar sin cesar. Para eso Dios me habló a través de Martina y me estuvo practicando en eso. Y era una necesidad al principio, orar sin cesar. Y entre lágrimas, entre preguntas, oraba al Señor.
Y el Señor me enseñó también a disfrutar de su presencia en ese tiempo. Y fue lindo y lo quise mantener y ¿saben qué? Les tengo que confesar porque no soy ejemplo de nada. Llegó un momento que las distracciones me corrieron de ese eje. Y algo que era al principio una necesidad de orar en todo tiempo, hoy me tengo que obligar a seguir orando por ella. ¿Sí? Y obligarme a seguir disfrutando de la presencia de Dios cada día, a lo largo del día. Y que no sea un momento en la mañana o en la noche, sino que sea continuamente estar disfrutando de la presencia del Señor. Pero tengo que batallar contra las distracciones. ¿Qué es lo que te distrae? ¿Qué es lo que no te permite crecer, madurar, comprometerte? Espero que en este corto tiempo que queda para empezar un nuevo año, podamos hacer un balance y hacer cuentas con el Señor. Y comprometernos a que el próximo año sea mejor, a escuchar su voz. Y que no nos tenga que estar hablando constantemente, sino que no seamos tercos, sino que podamos aprender y seguir creciendo y seguir llegando a esa perfección que Dios quiere en nosotros. Que mostremos a Cristo con nuestra vida. Como les dije, esto fue en primer lugar para mí y espero que también sea de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga.